Ahora llegó el momento, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. El hermano Joshua White, director de el ministerio Una Generación Pensante, trae para nosotros una exposición en esa ciencia de la verdadera educación que en la verdad presente le damos su lugar, tiene su lugar. Así que, hermano Joshua White, por favor, si es tan amable, venga, porque es el tiempo suyo. ¿Cuánto le damos la bienvenida a este siervo del Señor? Amén. Adelante, hermano. Pues es un privilegio y placer estar con ustedes en este evento y gracias por la invitación. De hecho, me han dado una imposibilidad. Me dijo el pastor enamorado: tienes 4 temas para hablar en la educación verdadera. Y pensé, 4, necesito 40. Pero podemos hacer un poquito de un resumen y también quiero animarles de también buscar en los temas que ya han grabado en la iglesia del pastor en Dallas, porque esos son los básicos de la educación verdadera. Vamos a avanzar en esos temas hoy y mañana, pero también hay una base para buscar. Entonces, vamos a empezar con una oración. Señor nuestro Dios, estamos muy agradecidos por estar aquí en ese evento. Estamos agradecidos por tu amor, tu misericordia y todas las bendiciones que nos ha dado, Señor. Y en ese momento estamos aquí para estudiar, para aprender, para entender más de ti, Señor. Pero también entendemos que no podemos entender de tu verdad sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que pedimos el Espíritu Santo que abra nuestras mentes, que nos enseña, que nos ayuda para entender, y no solo entender, pero para aplicar a nuestras vidas. Ayúdame, Señor, que me da tus palabras y un mensaje de ti. Y pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero empezar con una historia de los cuentos de guerra. Era el año 1945. Llegaba a su fin ese año y la Segunda Guerra Mundial, con sus luchas y sacrificios, había terminado. Amanecía una nueva era para el mundo. El mundo estaba cansado de la guerra, y no menos Gran Bretaña y los Estados Unidos. El ejército fue disuelto, los soldados enviados a casa. Muchos respiraron aliviados y con la esperanza de años de paz se centraron en sus vidas personales, sus hogares y sus fortunas. Pero quedaba trabajo para hacer. En muchos países las tropas de ocupación eran necesarias para mantener la ley y orden y ayudar el establecimiento pacífico del gobierno. Así ocurrió en Corea. Pero el pueblo quería la paz, las tropas, los soldados querían volver a la casa. No querían hacer el trabajo que necesitaba hacer en Corea. Entonces, para la ocupación de Corea, tendrían que bastar nuevos soldados. Esos nuevos eran un ejército civil. Eran jóvenes inexpertos, poco acostumbrados a las dificultades de la guerra. Y clamaban por una vida más fácil.
La opinión pública les dieron lo que querían. Y su formación para el ejército fue lamentablemente inadecuada. Llevaban armas, pero sabían poco de cómo utilizarlas. Parecían soldados, pero en el fondo eran civiles. En realidad, nunca esperan ver la guerra. Y por ello, hicieron poco por prepararse. Pero mientras los Estados Unidos disfrutaban su paz, los enemigos estaban preparando para la guerra. ¿Y cómo es para nosotros? ¿Nuestros enemigos están preparando para la guerra? ¿Oh, sí? Claramente que sí. Y de hecho, se dieron advertencias. Se llegó a los Estados Unidos. Es muy interesante. Eso no va a leer en los libros de texto de historia, pero de hecho se pasó que un documento que explicaba los planes del enemigo llegó a los Estados Unidos, pero nadie se molestó de leerlo. Todos querían su paz. Y solo 5 años después, en el año 1950, en un breve plazo de 2 semanas, 90,000 tropas norcoreanas, bien entrenadas, equipadas, con tanques, armas, todo lo que necesitaban, se amontaron a lo largo del paralelo 38. Y el 25 de junio de 1950 cruzaron la frontera y invadieron a Corea del Sur. ¿Cuántos estaban viviendo en ese tiempo? ¿Cuántos de esa edad? Ok, yo no. Pero así que empezó la guerra de Corea del Sur. Y los dirigentes del ejército se desintegraron con luchas internas, mucha falta de organización, y tuvieron que afrontar varias batallas desastrosas en las que se encontraron completamente no preparados para la guerra, mal acostumbrados a las dificultades antes de darse cuenta de que no habían entrenado su ejército. La crisis llegó, pero el ejército no estaba preparado. ¿Cómo es para nosotros? Es una triste historia de los cuentos de la guerra, pero permíteme contar otra historia. La década del 1850 tocaba su fin. Los 1260 años de supremacía papal habían terminado. El gran despertar había pasado. El anuncio del juicio investigador del 1844 había llegado al mundo con mucha lucha y sacrificio. El grito de medianoche había sonado. Amanecía una nueva era para la iglesia en esos años. El mundo religioso estaba cansado de tanta lucha, y no menos los creyentes adventistas. Muchos respiraron aliviados y con la expectativa de años de paz, volvieron a centrarse en sus vidas personales, sus hogares y sus fortunas. Pero quedaba un trabajo para hacer. Aún se necesitaban soldados. Aún se necesitaban un ejército para llevar al mensaje de los 3 ángeles al mundo. Amén. Y entonces vendría Jesús. El propósito de Dios
era entrenar un ejército para terminar esa obra en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo. El Señor sabía que aunque el pueblo de Dios deseaba su paz y deseaba relajar, de hecho, el enemigo estaba preparando sus planes. ¿Cuál año se organizó esta iglesia? ¿Cuál año? 144. Oficialmente. 1863. 1863. Y en ese año, Dios dio a su pueblo un mensaje muy importante. ¿Cuál era? La reforma pro salud. Es interesante que era el primer mensaje dado a su pueblo como iglesia organizado, era el mensaje pro salud. ¿Eso nos da algo de la importancia de este mensaje? Sí, muy importante, muy importante. Nos dice que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Quién quiere ser preparado para la venida del Señor? Ok. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Este mensaje, dado a nosotros al inicio de la organización de la iglesia, era tan importante para prepararnos para la luz que va a venir más. Pero el pueblo quería facilidad. Eran reacios a negarse a sí mismos. Y se mostraron muy lentos a la hora de alienarse con la reforma pro salud. Pero Dios tuvo misericordia con nosotros. Pero eso no impide que la luz sigue. Entonces, 9 años más adelante, empezó el Señor a darse un gran mensaje más. ¿Saben cuál era? La educación verdadera. En el año 1872. Un artículo en el mes de septiembre del 1872 se llama The Health Reformer, titulado Educación Adecuada. Exponía claramente casi todos los principios básicos de la educación verdadera. También ese año se publicaron los testimonios 21 y 22 con llamamientos a la grandeza del trabajo y también la importancia de la educación verdadera. Y durante los años siguientes se siguieron dando muchos mensajes sobre este tema. Tenemos mucha luz sobre esos dos mensajes, el mensaje pro salud y también el mensaje de la educación. Continuamente el Señor ponía ante su pueblo los métodos adecuados de educación, necesarios de educación, y también el gran campo de trabajo que requiere ese ejército de obreros. Pero, como el mensaje antes, por desgracia, el pueblo del Señor tardó en actuar. En los años 1885, 86 y 87, al igual que en la historia de la guerra de Corea, se dieron señales de alarma. Aparecieron documentos que explicaban los planes del enemigo. ¿Tenemos documentos que expliquen los planes de nuestro enemigo? Así que pasó, en los años después de este mensaje, empezaron a promulgarse leyes dominicales aquí en los Estados Unidos. Se estaba agitando el gran mensaje de Cristo, nuestra justicia, que el Señor declaró que era el mensaje del tercer ángel. Llegó el año 1888 y sabemos lo que pasó en este año, me imagino. Y era el plan de Dios
que su pueblo aceptó este mensaje de la justificación por la fe, que como dije, es dicho en espíritu de profecía. Este mensaje de la justificación por la fe es el mismo del tercer ángel. Y en el plan de Dios, si su pueblo aceptó este mensaje, la obra sería terminada, viene la ley dominical y Jesús viene. Eso era el plan de Dios. Pero lástima, no pasó. ¿Pero por qué? Porque todavía estamos aquí. ¿Por qué Jesús no ha venido? Vamos a leer, pero quiero anotar algo aquí. Primeramente, el mensaje pro salud. Eso era para preparar la mente para recibir la verdadera educación. La verdadera educación tiene dos propósitos. El primero es restaurar el carácter, desarrollar el carácter para el cielo. Y dos, entrenar un ejército para terminar la obra. Entonces, la educación verdadera nos preparan para el mensaje de la justificación por la fe. Pero sí que no aceptábamos por completo el mensaje pro salud, tampoco lo aceptábamos en la educación verdadera y por eso no hemos aceptado el mensaje de la justificación por la fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a leer. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya. ¿Cuándo? Ya a la tierra. Y los santos habrían recibido su bienvenida a la ciudad de Dios. ¿Qué pasó? El propósito de Dios de dar al mundo el mensaje ya no han llevado. Pero hay más. Si cada soldado, ¿cuántos? Cada. ¿Cuánto es cada? ¿Es todos? ¿Es nosotros? Sí. Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, ¿tenemos deber? Sí. ¿Nosotros? ¿Cada uno? ¿O es solo los pastores? No. ¿Los predicadores? No, es un conjunto. Juntos, todos. Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. Mas la obra ha sufrido años de atraso, entre tanto que los hombres dormían. Satanás se nos ha adelantado. Y por eso encontramos nosotros en esa situación. Pero hay más. Hablando aquí, quiero leer, es un párrafo largo, pero hablando aquí de lo que pasó en el año 1888. Dice, si el pueblo de Dios hubiera caminado según su consejo. ¿Tenemos consejo de Dios, hermanos? Tenemos que obedecerlo, seguirlo. La obra de Dios habría avanzado. Los mensajes de la verdad habrían llegado a todos los pueblos que habitan sobre la faz de toda la tierra. Amén. Si el pueblo de Dios le hubiera creído y hubiera sido hacedor de su palabra, ¿es suficiente creer? No. No es. Hay que obedecer también. Amén. Vivirlo. Amén. Si hubiera guardado sus mandamientos, el ángel no habría venido volando por el cielo con el mensaje a los 4 ángeles que debían soltar los vientos para que soplaran sobre la tierra, diciendo, detened los 4 vientos para que no soplen sobre la tierra hasta que haya sellado a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Qué pasó? Los ángeles estaban listos, pero el pueblo de Dios no eran listos. Y por eso otro ángel
tuvo que venir del cielo y decir, para, espera. El pueblo de Dios no es listo. Pero ¿cómo? Seguimos aquí. Pero ¿cómo el pueblo es desobediente, ingrato e impío? ¿Cómo lo era el antiguo Israel? Vivimos a ellos y pensamos, no, estamos como ellos. No, hermanos, estamos como ellos. Peor. Peor. Se prolonga el tiempo para que todos puedan oír el último mensaje de misericordia proclamado a gran voz. Se ha obstaculizado la obra del Señor. Se ha retrasado el tiempo del sellamiento. Muchos no han oído la verdad, pero el Señor les dará la oportunidad de oír y convertirse. Y la gran obra de Dios seguirá adelante. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pero es importante entendemos algo. Los acontecimientos ocurrieron tal como fueron profetizados. El camino estaba abierto. La crisis, la batalla final había llegado, pero no habíamos sabido entrenar el ejército. Solo la misericordia del Señor impidió la catástrofe final. En realidad, la crisis no llegó porque Dios se pone el botón de pausa. Gloria a Dios, sí. Por su amor, Él tuvo eso para darnos Amén. la oportunidad y que la gloria sea para Él. Amén. Pero hermanos, hay que repetir ese proceso. Hay que repetir. Pero quiero leer algo. Quiero regresar al año 1885. 3 años antes de la crisis. Y Ellen de White escribió, ¿por qué hay tan gran falta de espíritu misionero entre nuestra juventud? ¿Una buena pregunta? ¿Podemos hacer lo mismo hoy en día? ¿Por qué hay tan pocos hijos de padres que guarden el sábado, que tengan la carga de trabajar por la salvación de las almas? ¿Por qué? ¿Queremos la respuesta de Dios? ¿O queremos inventar una respuesta que es más fácil aceptar? Vamos a leer la respuesta de Dios. Es porque no han sido, ¿qué dice? Educados para reconocer su responsabilidad. No han sido entrenados para prestar servicio a Dios. Porque no tuvimos el ejército en aquel año. No habían entrenados, no habían educados. Dice, si hubieran sido educados desde el principio de su experiencia religiosa para ser fieles a su fe, fervientes en la piedad y en la simpatía con el anhelo de Cristo por la salvación de las almas, ahora habría un ejército de jóvenes para entrar en los campos misioneros. Entonces, ¿por qué no tenemos un ejército? Falta de, ¿qué cosa? Educación. Falta de educación. Entonces, necesitamos más escuelas, ¿sí? Sí, más entrenamiento. ¿No más escuela? Necesitamos escuelas que sigan la educación verdadera, sí. Pero ese problema aquí, hablando en esa cita, ¿está hablando de la educación en la escuela, sí o no? Vamos a leer. ¿Qué dice? Padres y madres, es vuestra propia falta de piedad y devoción lo que ha traído la negligencia y la indiferencia a vuestros hogares y ha colocado a vuestros hijos en las filas del enemigo. Hermanos, ¿reconocemos algo aquí? ¿Por qué no estábamos como pueblo de Dios preparados para recibir el mensaje del 1888? ¿Por qué? Por falta de educación. ¿Pero cuál educación? Educación en casa. Educación en casa. Amén.
Los padres tienen una responsabilidad para preparar el pueblo de Dios para los últimos días. Amén. El 4 de mayo, 1888. Aproximadamente la misma fecha, cuando se estaban presentando el Blair Bill. ¿Cuántos conocen el Blair Bill? El intento de hacer una ley dominical en los Estados Unidos. Dijo ella, si el trabajo misionero en el hogar, ¿dónde? En el hogar. ¿Es un trabajo misionero en el hogar? Se puede leer el contexto aquí. Está hablando del trabajo de los padres en el hogar. Y se dice, eso es trabajo misionero. A veces, amén. Un solo amén. Pensamos a veces que hacer la obra afuera. Vamos a África, vamos a India, vamos a México, no sé dónde. Pero pensamos, eso es la obra misionera. ¿Y la casa? La casa. Olvidamos la casa. Pero eso es la obra misionera más importante de todo. Si el trabajo misionero en el hogar se hubiera hecho de acuerdo con las instrucciones que Dios ha dado en su palabra, ahora habría un ejército de jóvenes para entrar en los campos misioneros. Otra vez, en el año 1888, ¿por qué no teníamos el ejército? Por falta de educación en el hogar. El trabajo misionero en el hogar. Pero no había un ejército. Los jóvenes estaban, se aman su paz. Pero después de ese año 1888, Dios derramó sobre su pueblo mensaje tras mensaje sobre la educación. Amén, gloria a Dios. Pero habían otras cosas pasando en ese mismo tiempo en el mundo. Dios quería entrenar su pueblo. Dios quiere preparar su ejército. Y también Satanás estaba obrando, trabajando para entrenar su ejército a través de la educación. Dios estaba obrando a través de la educación verdadera y Satanás estaba inventando, cumpliendo sus planes a través de un sistema de educación falsa. En los años 1800, eran nuevos métodos educativos que empezaron de surgir en la parte del mundo, se llama Prusia. Ahora se llamamos Alemania, pero en aquel tiempo era Prusia. Un sistema de educación había desarrollado, diseñado para crear una población de personas que obedezcan y no piensen por sí mismos. Y era para el crecimiento de industria. Déjame leer unas citas. Dijo un hombre, la educación debe proveer los medios para destruir el libre albedrío. ¿Es la educación falsa o verdadera? Falsa, ok, estamos de acuerdo. Eso era de un hombre, Johann Gottlieb Fichte, en su charla a la Nación Alemania en el año 1807. Él dijo, si quieres influenciar al estudiante en absoluto, debes hacer algo más que meramente hablarle. Debes modearlo y modearlo de tal manera que simplemente no pueda desear otra cosa de lo que tú quieres que él desee. Tan horrible, ¿sí? Pero este método que se empezó en esos años, tienen métodos como, por ejemplo, escuelas públicas para todos. ¿Parece familiar?
Cada niño sentado en su silla, en filas organizadas. Empezando en la niñez, terminando en la juventud, casi adulto. Y las naciones alrededor del mundo empezaron a mirar a ese sistema y decir, tenemos que copiarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, noten aquí las fechas. La escuela reorganizó su enseñanza siguiendo las líneas dictadas por la nueva instrucción de psicología que nos había llegado ¿del dónde? Extranjero. ¿De dónde era? De Prusia. De Prusia. Se puede estudiar, la historia es fácil de encontrar. Se enviaron, aquí en los Estados Unidos, se enviaron líderes educativos a Prusia para estudiar sus métodos. Empezando alrededor del 1880 al 1885, nuestras escuelas comenzaron a experimentar un nuevo para continuo cambio de propósito. ¿Cuándo estaban cambiando? Noten las fechas, 1880, 1885, el mismo tiempo cuando Dios estaba dando a su pueblo un mensaje sobre la educación verdadera. Ya estamos durmiendo, creo. ¿Estamos escuchando? ¿Se puede ver la batalla? Dos sistemas desarrollando en el mismo tiempo. La Oficina de la Educación de los Estados Unidos se refirió al problema de la educación escolar, denunciando que el hecho de inculcar conocimiento permite a las masas ser capaces de percibir y calcular sus agravios. Tal capacitación está destinada a impedir el crecimiento industrial. ¿Podemos entender ahora? ¿Qué están diciendo? No queremos educar adecuadamente al pueblo porque van a entender si están suprimidos. Hay que entonces educarlos de diferente manera porque queremos ayudar el crecimiento industrial. ¿Conocemos el nombre Rockefeller? Grandes nombres en la industria. Ellos también dijo, en nuestros sueños tenemos recursos ilimitados y el pueblo se somete con perfecta docilidad a nuestras manos modeladoras. Terrible. Pero ellos tenían una gran influencia sobre nuestro sistema escolar hoy en día. Estaba escrito en el año 1909. La actitud hacia el control del niño es probable que cambie. Cada año que pase, el niño llega a pertenecer más al Estado y cada vez menos a los padres. El argumento en defensa de que el niño es mi hijo no será aceptado por mucho tiempo más por la sociedad. ¿Qué piensan? ¿Se ha pasado? Sí, se ha pasado. Pero quiero regresar un poquito. Un hombre, se llama William Torrey Harris, empezó en el año 1873, nota la fecha, el primer kinder público y permanente de los Estados Unidos. Él también fue comisionado de la educación para los Estados Unidos como nación. También estableció el high school como parte del sistema educativo aquí en los Estados Unidos. Un gran influente sobre el sistema aquí. Pero noten la fecha. 1873 empezó el kinder. ¿En cuál año recibimos el mensaje sobre la educación verdadera? Primera vez. 72. Ok. El año antes. ¿Y cuál era el consejo de este mensaje? Vamos a leer. Los padres deben ser los únicos maestros de sus pequeños
hasta que estos hayan cumplido de 8 a 10 años. Los padres deben abrir ante sus hijos el gran libro de la naturaleza de Dios, tan pronto como ellos pueden comprenderlo. El único salón de clases para los niños menores de 10 a 8 años debe estar al aire libre, en medio de las flores del bello escenario de la naturaleza, y los tesoros de la naturaleza deben constituir su único libro de texto. El consejo de Dios, ¿en cuál año? 72. El próximo año, ¿qué apareció en los Estados Unidos? Kinder. Dios sabía lo que va a pasar y estaba preparando a su pueblo, diciendo, cuando los gobiernos del mundo empiecen un sistema y dicen envía a sus niños al sistema a una edad muy temprana, Dios dijo, yo te digo, no lo hagas. Tienen planes diferentes del sistema verdadero. Otro hombre, un gran influyente, Bertrand Russell, dijo, es de esperar que los avances en fisiología y psicología den a los gobiernos mucho más control sobre la mentalidad individual de lo que ahora tiene incluso en los países totalitarios. Fichte estableció que la educación debe tener como objetivo destruir el libre albedrío, de modo que cuando los estudiantes hayan salido de la escuela, sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra manera de la que sus maestros hubiesen deseado. No estoy inventando esas cosas. Son escritos para todos leer. Es algo terrible, ¿sí? Pero podemos entender un poquito más por qué el sistema es como es. La gente dice que el sistema es roto. No estoy de acuerdo. Creo que de hecho el sistema está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Lo que necesitamos es otro sistema. El sistema de Dios. La educación verdadera. Amén, gloria a Dios. ¿Y sabes qué dijo Bertrand Russell? Recuerden el consejo, padres mantengan sus niños contigo hasta qué edad? 8 o 10 años, ¿ok? ¿Qué dijo él? La influencia del hogar es un obstáculo para el adoctrinamiento de los niños. Un obstáculo para nosotros. Y 2, no se conseguirá mucho si el adoctrinamiento no comienza antes de los 10 años. Ellos saben lo que están haciendo. ¿Nosotros estamos despiertos? ¿O estamos dando a nuestros niños en los ejércitos del enemigo? ¿Y qué dijo William Torrey Harris? Otra vez. El hombre que empezó el kinder en el año 1873. En el año casi antes de cuando se murió, 1906, 99 de cada 100 son autómatas. Con cuidado caminen por caminos prescritos. Con cuidado siguen la costumbre prescrita. Esto no es un accidente, sino el resultado de una educación sustancial. ¿Qué está diciendo él? Está mirando en su vida, mirando a la obra que ha hecho él, y dijo, mira al pueblo de ese país. Son como robots. No piensan por sí mismos. ¿Por qué? No es accidente. Es falta de su educación. Resultado de su educación. Pero otro hombre para hablar. Se llama Horace Mann. Ese hombre era uno de los hombres quien viajó a Prusia para estudiar los métodos y llevarlos a los Estados Unidos después. Sabía bien de la educación. Y él dijo, nosotros entonces que estamos comprometidos a la causa sagrada de la educación, tenemos derecho a considerar a todos los padres como si nos hubiesen dado rehenes a nuestra causa.
¿Cómo? ¿Rehenes a nuestra causa? Es la lengua de guerra. Pero quiero preguntarles, ¿en cuál guerra están dando los rehenes? Eso no es normal. Normalmente hay que capturar. Exacto. Ajá. ¿Ves lo que está diciendo él? Los padres están dando. Los padres están haciendo algo loco. Dando sus niños al otro lado del gran conflicto para ser entrenados en el ejército de Satanás. Pero quiero enfatizar que todo eso estaba ocurriendo en el mismo tiempo cuando Dios estaba intentando de preparar a su pueblo. Mensaje tras mensaje sobre la educación verdadera dado a su pueblo y mientras Satanás estaba trabajando. Por eso nos dice la posición de un padre es una de las más responsables en la tierra. Sin embargo, es considerada muy ligeramente por la mayoría del mundo. El futuro de la generación creciente está en manos de... ¿De quién? Los padres. Pues en gran medida ellos sostienen dentro de su control el destino de sus hijos, tanto por el tiempo como por la eternidad. La salvación de los jóvenes depende casi totalmente de la formación que reciben en la infancia. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. ¿Estamos despiertos? Dicen, no, creo que no estamos despiertos. Estamos en sueño todavía. En sueño todavía. Coma, ajá. Porque Satanás es especialista en, ¿cómo se dice? Anestesiarnos. Anestesiarnos. Gracias. Todavía aprendí. Nueva palabra hoy. La gloria sea para Dios. Pero quiero seguir y leer algunas citas de los mensajes continuando, la luz avanzando. Repetido vez tras vez este mensaje de la importancia de la educación verdadera para entrenar un ejército y la responsabilidad de los padres. Leemos aquí. Todos somos uno en Cristo y debemos unirnos de corazón en un esfuerzo para educar y formar a un, ¿qué dice? Ejército de jóvenes, hombres y mujeres, de tal manera que sean cristianos coherentes y equilibrados, capaces de comprender y explicar las Escrituras. ¿Qué es el propósito aquí? Formar un ejército capaz de comprender y explicar la Biblia. ¿Estamos nuestros jóvenes graduando de las escuelas del mundo con ese propósito? No. No van a encontrar. Notan aquí, 1892. No es suficiente mostrar lo mucho que hay que hacer e insistir a los jóvenes para que trabajen. No es suficiente. Hay que, ¿qué dice? Enseñarles a trabajar de la mejor manera. Gloria a Dios. A veces pensamos, ¿por qué los jóvenes no están haciendo su trabajo? Despierten. No, no funciona así. Hay que educarlos. Es los padres otra vez. Hoy tenemos un ejército de jóvenes. Paramos aquí. ¿Qué dice? Tenemos. No faltamos jóvenes. No faltamos personas. No faltamos un ejército. Hoy tenemos un ejército de jóvenes que pueden hacer mucho si se les dirige y anima adecuadamente. Gloria a Dios. No faltamos la gente, pero hay que entrenarlos. Dios quiere que los niños y los jóvenes se unan al ejército del Señor.
Los niños deben ser educados y formados para Jesucristo. Deben ser entrenados para resistir la tentación y para combatir el buen combate de la fe. 1896. Los niños y los jóvenes pueden ser formados de tal manera que llegan a ser obreros en la viña del Señor. El Señor los desea a su servicio y, lean conmigo, espera que los padres los formen de tal manera que se convierten en misioneros en su país y en el extranjero. Dios está esperando ¿de quién? De los padres. Si los padres no hubieran descuidado el cumplimiento de sus responsabilidades en el cumplimiento de sus deberes parentales para con sus hijos, no habría tan pocos niños y jóvenes alistados como jóvenes soldados en el ejército de Cristo. Otro consejo dado en el mismo año, de hecho es el mismo artículo, que los jóvenes y los niños entregaran sus corazones a Cristo. ¿Qué ejército se levantaría entonces para ganar a otros para la justicia? Pero, ¿qué dice? Los padres no deben dejar que la iglesia haga sola ese trabajo. ¿Cuántos estamos haciendo eso? Esperando que la iglesia haga el trabajo. Pastor, ¿se puede dar a mi hijo estudios bíblicos? Mira la condición de la iglesia. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Pero qué dice? Los padres no deben dejar que la iglesia haga solo ese trabajo. Si los padres escudriñarán las escrituras para saber cuál es su deber, a partir de la palabra de Dios, serían despertados a su deber. ¿Qué necesitamos? Despertarnos, educar un ejército. Y en el libro precioso, el libro La Educación, en el año 1903, con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, ¿qué dice? Bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Hay dos elementos claves aquí. Necesitamos un ejército, pero necesitamos un ejército bien preparado. No es suficiente tener un ejército. Tenían ejército en Corea del Sur, pero el ejército no estaba preparado, no estaba educado, no estaba entrenado. ¿Y quién tiene la carga de educar a ese ejército? Primeramente, los padres. Primeramente, los padres. Para finalizar, para terminar la obra, ¿ustedes se pueden ver lo que necesitamos? ¿Quién quiere que Jesús viene? Amén. ¿Solo unos? ¿Quién quiere que Jesús viene? Amén. Ok. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aceptar la justificación por la fe. Pero ¿qué necesitamos para entender eso? La verdadera educación. ¿Qué necesitamos para entender la verdadera educación? El mensaje pro salud. Entonces, ¿qué deberíamos aceptar y aplicar a nuestras vidas? Para avanzar en la luz, hay que empezar aquí con mensaje pro salud. Y ocurrió en como, ¿cuántos años? 26 años, 27 años. No creo que tenemos 26 años. Creo que tenemos que aceptar y aplicarlo muy pronto, muy rápido. Ahora mismo. Ahora mismo. Gloria a Dios.
Y otra vez, si quiere estudiar más de los principios de la educación verdadera, hay que buscar otros videos, otros materiales que tengo conmigo, pero en los últimos minutos que tenemos, quiero hacer un breve resumen de qué significa esta parte de la verdadera educación. Tenemos otros predicadores aquí que están predicando sobre el mensaje pro salud, sobre la justificación por la fe. Quiero enfatizar en ese punto de la educación verdadera y quiero tomar como 10 minutos para resumirlo. Primero, que la verdadera educación es la redención. Es importante que entendamos que nuestro propósito es redimir. Que dice en el libro de la educación, en el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una. Ok. ¿Cuál es la redención? Ok, es lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. ¿La redención es perdón de nuestro pecado? Sí, ok. ¿Es solo perdón? No es. Pensamos a veces que redención es perdón y ya, pero no es. Vamos a leer algo aquí. La redención es aquel que dice que es la palabra proceso. No es un acto hecho. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. ¿Cuál es el propósito de la educación verdadera? Entrenarlos para el cielo. La gran obra de maestros y padres y maestros es la edificación del carácter. Procurar restaurar la imagen de Cristo en los que han sido puestos bajo su cuidado. Amén. ¿Y qué dice Proverbios? Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Respeto, obediencia, apartarse de mal, dice la Biblia. Ok, dice el conocimiento del santo es la inteligencia. ¿Qué es conocer? A veces pensamos de información, pero no. Es entender para poderlo vivir. Ok, es entender, sí, pero para la mente hebrea, cuando la palabra dice conocer, es traducido conocer para nosotros, pero es relacionar para la mente hebrea. ¿Qué dice aquí? Principio de sabiduría es temor de Jehová, aprender de obedecer. Pero si queremos la inteligencia, hay que tener relación con Dios. Amén. 2, que la verdadera educación implica el desarrollo armonioso de todas las partes de nuestro ser. Armonioso. Pero ¿en qué parte normalmente se enfocan los métodos mundanales de la falsa educación? La mente, sí. Normalmente la mente, pero la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y de hecho, dice el Espíritu de Profecía que tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y actividad físicas. Entonces, si queremos vigor mental y espiritual, ¿dónde tenemos que empezar? El físico, sí. Por eso nos dice en la educación de los primeros años, muchos padres y maestros fallan en comprender que necesiten prestar la mayor atención a la constitución física del niño a fin de asegurar las mejores condiciones para el desarrollo del cuerpo y del cerebro. Ok. Y hay varias partes solo para mencionar. Otra vez, se pueden buscar en YouTube, ver los videos, materiales, todo, pero es un resumen. Entrenamiento físico abarca el trabajo útil. ¿Qué es trabajo útil? Ok, si limpiar la casa, lavar platos, todas las cosas que todos debemos aprender, ¿sí? ¿Cuántos se gradúan de la universidad y no saben cómo limpiar el baño? Ajá, arreglarle el cama. Hombres y mujeres, sí, todo eso. También entrenamiento manual, cuál es aprender un oficio para soportarse. También la agricultura es parte importante. Y aprender salud del cuerpo, entrenamientos prácticos, naturales. Cultura mental.
¿Qué propósito tiene un cristiano de aprender, de desarrollar el mente? No conviene atestar la mente con estudios que requieren intensa aplicación, pero no se utilicen en la práctica. Eso es importante también. Una educación tal resultará una pérdida para el estudiante. Ni siquiera basta adquirir conocimientos. Hemos de saber cómo aprovecharlos debidamente. Hay que poner en práctica. Pero la cosa es que normalmente en la escuela aprenden y dicen los estudiantes, ¿cuándo voy a usar eso? Es una buena pregunta. Ajá. Hay que ponerlo en práctica. Porque ¿sabes por qué? Porque Satanás está feliz si estudiamos la Biblia. Sí. Escúchame. Si no ponemos en práctica, Satanás está feliz si estudiamos la Biblia. No tiene problema. Porque Satanás mismo sabe de la Biblia. La Biblia dice que los diablos mismos creen, pero no ponen en práctica. Siembran, pero no lo viven. Eso. Hay que poner en práctica. También el desarrollo espiritual. 3 partes importantes aquí. Ok, punto 3. Que la verdadera educación es una preparación para y la participación en el servicio abnegado a los demás. Dice que la verdadera educación es una preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Y se nos llama a servir a Dios, a nuestros semejantes, y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para ese servicio. Y parte de eso es que la primera gran lección de la verdadera educación es conocer y comprender la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿cuántos niños, cuántos jóvenes están creciendo, educados, pero no saben la voluntad de Dios para su vida? Eso debe ser la primera dice. No es leer, no es sumar, no, dice, la primera es comprender la voluntad de Dios. Es necesario para su completa educación que los estudiantes tengan tiempo para hacer obra misionera. Punto 4. La verdadera educación está basada en la familia. Muy importante que entendamos eso. Dice en el libro de la educación, el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. ¿Y cuál era el modelo? Dice el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios. Su escuela era en el más exacto sentido de la palabra una escuela de familia. Y después de la caída en el plan divino de la educación adaptado a la condición del hombre, después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de la unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Todavía hoy en día, la verdadera educación se basa en la familia. Punto 5. La verdadera educación se basa en la relación. Por eso tenemos el método de Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué deberían hacer los padres? Pasen tiempo con sus niños enseñando. Me encanta lo que dice en el libro de la educación. En la educación de sus discípulos, el Salvador siguió el sistema de educación establecido al principio. Los primeros 12 escogidos, junto con unos pocos que para atender sus necesidades estaban de vez en cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús. Estaban con él en la casa, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo, lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas y tareas y hasta donde podían participaban de su trabajo. Relación es el método de Jesús. Estaba hablando con un padre, él me dijo, no quiero mis hijos me ayuden con mi trabajo porque van a hacer cosas que afecten el trabajo, errores. Y dije, pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Permitió a sus discípulos ayudar a él. ¿Cometieron errores sus discípulos?
muchos. 6. Que la verdadera educación sigue las leyes y el horario del desarrollo natural. Como hemos leído, los padres deben ser los únicos maestros hasta la edad de 8 a 10 años. ¿Y qué deberían aprender en este entorno los niños? De la naturaleza, dice. Y la ciencia nos dice que las partes del cerebro, los ojos, el cuerpo, todo no está preparado para estudiar de los libros hasta la edad de 8 a 10 años. La ciencia es muy clara en eso. Punto 7. La verdadera educación es de carácter no competitiva. Hay que restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Y qué es qué es la imagen de Dios? Es una imagen de altruismo. Altruismo, principio básico del reino de Dios. Consiste el odio de Satanás que niega hasta su misma existencia. Pero en semejante momento, ¿cuál es la tendencia de la educación que se da? ¿Qué motivo tiene generalmente en vista? La complacencia del yo. Entonces hay muchas cosas como las notas. ¿Cuáles son las notas? Es comparación uno al otro. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? No es justo, no es sabio. Punto 8. La verdadera educación reconoce la agricultura como un componente esencial. Ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Wow, hay bastantes cosas que podemos aprender en la agricultura. Otra vez, no tenemos tiempo para profundizar todo, pero el estudio en las áreas agrícolas debe ser el A, B y C del trabajo educativo en nuestra escuela y también en nuestros hogares. Ese es el primer trabajo que se debe realizar. Punto 9. La verdadera educación tiene como fundamento y meta más elevada el conocimiento de Dios, tal como se revela en su palabra y en sus obras. ¿Qué decimos? La Biblia y la naturaleza, ok, sus obras, la Biblia y la naturaleza. La Biblia debería ser el fundamento de la educación y hay un capítulo en el libro de la educación que describe cómo aprender de la naturaleza, porque muchas veces pensamos, ok, los niños necesitan aprender de la naturaleza, vamos a conseguir un libro sobre la naturaleza. ¿Eso es aprender de la naturaleza? Hay que ir en la naturaleza para aprender, ok. Y finalmente, punto 10, que la verdadera educación forma pensadores y no meros reflectores. Como dice en el libro de la educación, es el propósito de la educación formar un pensador y no un reflector de los pensamientos de otros hombres. Hermanos, tenemos un sistema de educación muy diferente del mundo, pero es esencial para terminar la obra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Queremos aceptar? Amén. Pero quiero terminar con una cita. Eso nos hace pensar un poquito. Lo que procede. Noten aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 3. ¿Cuál año era? 73. Con los primeros mensajes de la educación verdadera. Y explicó todo lo que necesitamos hacer, lo que hemos visto ya aquí. Explicó todo, o mucho. Y dijo ella, lo que precede es una declaración de lo que podría haberse hecho mediante un sistema adecuado de educación. El tiempo es demasiado corto ahora para llevar a cabo lo que podría haberse hecho en generaciones pasadas. Tenemos... Oh, disculpa. Hay más aquí. Pero podemos hacer mucho, aún en estos últimos días. ¿Quién cree que estamos en los últimos días? Aún en estos últimos días, para corregir las malas existentes en la educación de la juventud. Y debido a que el tiempo es corto, deberíamos trabajar en serio. ¿Quién quiere trabajar en serio? Amén. Ardorosamente. Para darles a los jóvenes esa educación que es compatible con nuestra fe. Hermanos, el tiempo es corto.
pero tenemos que trabajar. Y con la ayuda del Señor podemos terminar la obra. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por esta información, por este consejo que nos ha dado. Despiértanos, por favor. Ayúdanos a tomar esa obra que tenemos que hacer. Ayúdanos, por favor, a aceptar los mensajes, aunque sean difíciles para aceptar. Pero ayúdanos, Señor. Quiero pedir por cada familia aquí, cada padre que tiene esa responsabilidad tan grande, tan solemne, que podemos seguir los planes de educación en ese tiempo que tenemos, aunque es corta. Ayúdanos a seguirlos. Ayúdanos a entrenar ese ejército para terminar la obra. Queremos hacer nuestra parte, Señor, pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. Por favor, danos su gracia, sabiduría, fuerza, todo lo que necesitamos. Y pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén.